Hoy hablamos con Javier Violadé, gerente de Switch de Villaplaza. Javier decidió emprender hace un año y a pesar de sus 28 años ha sabido hacerse un hueco en el mercado. Hoy preguntamos a Javier sobre las dificultades y motivaciones que le han llevado al éxito. Bueno, pues siempre he tenido la idea de ser emprendedor y de montar mi propio negocio. Cuando terminé el colegio decidí estudiar en mi carrera con el objetivo de poder algún día ser mi propio jefe. Y bueno, la verdad es que siempre ha sido uno de los objetivos de mi vida, trabajar para mí, organizarme mi tiempo y mi vida profesional. Lo que viene es cierto que después cuando terminé la carrera pues te encuentras con muchos problemas e inconvenientes no solamente para emprender, sino para buscar un empleo de lo que has estudiado. Y bueno, realmente hay un momento en el que tienes que decidir pues, tomar partida y mover ficha para empezar a montar tu propio negocio, porque si estás trabajando en una empresa grande en la que tienes posibilidades de ascender, de pasar de un trabajo a otro con la posibilidad de ganar cada vez más dinero y hacer cosas que te gustan más, al final te vas olvidando de lo que realmente querías, que era montar tu propio negocio. Y bueno, decidí hace un año emprender y dedicarme al mundo empresarial. Me encontré con muchas dificultades, principalmente tuve que dejar mi trabajo para dedicarme plenamente a esto, porque si no era imposible. Y bueno, la principal dificultad con la que me encontré era con la financiación. Necesitaba una inversión importante a la que era imposible acometer con mis recursos. Entonces, los bancos, me encontré mucha negativa por parte de los bancos, siempre pedían unos requisitos con los que no contaba, hasta que al final, bueno, es un coste muy alto el de la deuda, tienen unos vencimientos muy cortos, son muchos problemas, pero bueno, he encontrado buenos socios y hemos podido sacar adelante el proyecto. Por otro lado, también los planning de tiempo en cuanto a los permisos de obra, los permisos de apertura, la obra en sí, ejecutar la obra siempre se retrasa. También te encuentras con inconvenientes como los escenarios que tú te habías montado en tu cabeza, que al final siempre tienden a ser más pesimistas de lo que tú creías. Entonces, siempre nunca se parecen al previsto. Mi persona lo que hice fue tener un escenario pesimista, uno más realista o normal, y después uno optimista, y te tienes que situar un poco en el normal pesimista por si tienes algún contratiempo en cuanto al plazo de la obra, al plazo de los permisos, etcétera, poder tener en este caso el pulmón financiero como para poder soportar esos costes sin tener la actividad abierta, y ese ha sido principalmente el problema con el que yo me he encontrado. A la hora de emprender, creo que lo más importante es saber dónde te estás metiendo, tienes que tener conocimiento del sector. Y bueno, hoy en día con los medios, con internet, puedes conseguirlo casi todo. Puedes saber los precios de la competencia, cuál es el producto que vende la competencia, cómo lo vende. A través del Instituto Nacional de Estadística también puedes ver la ocupación que tiene la ciudad o el sitio donde te quieres ubicar. Y bueno, eso ha sido una herramienta muy útil en mi caso, pero también uno de los socios es director de hotel, entonces tiene unos conocimientos muy, muy importantes acerca del sector. Y bueno, lo que sí es verdad es que después, cuando piensas el precio, no es el precio al que puedes vender, siempre es algo más bajo. Cuando crees que te vas a gastar, por ejemplo, 100, al final te gastas 120. Cuando crees que la obra te va a durar un año, al final te dura año y medio. Entonces todo al final es muy relativo, todo varía al final a la práctica. Pero hice un estudio aproximado de la calidad del producto que yo quería vender, cómo lo vendían mis competidores y cómo podía diferenciarme yo respecto a ellos sin la necesidad de bajar el precio, para que me asegurase un posicionamiento en ese sector. De hecho, bueno, ahora mismo la verdad es que no nos podemos quejar en cuanto a eso, nos hemos diferenciado con algunas características de nuestro establecimiento, y, y lo más importante es eso, saber dónde te metes, saber cuáles van a ser tus gastos de explotación y cuáles van a ser tus posibles ingresos de explotación, pero siempre en un escenario, si no es pesimista, un escenario bastante aplicado a la realidad, porque cuando te surge cualquier imprevisto puede derrumbar tu negocio. El primer año es lo más importante, entonces
tienes que saber que durante ese año te van a surgir muchos imprevistos que tú no tenías en mente antes de meterte en el mundo empresarial. Y bueno, hay que ser valiente también, hay que decidir un día, siempre a lo mejor tienes en tu mente querer ser tu propio jefe, pero lo vas posponiendo y al final no llega ese momento. Tiene que haber un momento en el que tienes que mover ficha y decir, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Entonces a la gente que se encuentra en esa situación les recomiendo que sean valientes, que sepan dónde se están metiendo y que sobre todo que tengan un margen para recular de posibles imprevistos que siempre surgen cuando estás metiéndote en un negocio nuevo.